Jóvenes, buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar una retroalimentación sobre el panel de discusión. Empecemos. El panel de discusión es una presentación en la que varios especialistas intercambian sus ideas y opiniones sobre un tema. Esto significa que en un panel de discusión, los panelistas se encargan de intercambiar sus ideas y sus opiniones con sus compañeros y el público en general que los escucha. Veamos algunas características del panel de discusión. Característica número 1. Seleccionar el tema. Para poder elaborar un panel de discusión, primero tenemos que tener un tema, el tema que vamos a investigar y el tema que vamos a compartir. ¿Con quién? Con el público y con los compañeros. Continuemos. Un panel de discusión se puede integrar con 4 o 6 panelistas. Más de 6 panelistas no se puede tener. Hay un mínimo de 4 a 6 panelistas para poder formar el panel de discusión. Número 3. Un moderador. En otro momento vamos a ver las funciones del moderador, el secretario y el público en general. Va a tener un video propio. Entonces, también el panel de discusión tiene a un secretario y a un público en general. Otra característica muy importante del panel de discusión es el lenguaje formal. En la siguiente diapositiva les voy a explicar el lenguaje formal a detalle. Y por último, su última característica del panel de discusión es la duración. Un panel de discusión puede durar de 1 y 2 horas. Más de 2 horas no se puede extender. El mínimo de tiempo es de 1 o 2 horas para poder elaborar el panel de discusión. Recuerden que las funciones del moderador, el secretario y el público lo veremos en otro video. Veamos lo que es el lenguaje formal. El lenguaje formal es el que se utiliza en diferentes situaciones comunicativas de la vida pública, como una consulta médica, reuniones de trabajo, conferencias, entrevistas en los medios de comunicación, exposiciones escolares, debates o paneles de discusión. Es decir, en esos momentos es cuando se utiliza el lenguaje formal. ¿Por qué? Porque nos vamos a comunicar con personas que no conocemos o tal vez sí conocemos, pero nos tenemos que acatar, nos tenemos que llevar a un lenguaje formal. ¿Por qué? Porque la situación o el ambiente es diferente. Veamos algunas características del lenguaje formal. Número 1. Vocabulario variado para no repetir palabras. En un lenguaje formal no se pueden estar repitiendo palabras constantemente. Por ejemplo, o y luego, y luego, y luego, o enseguida, enseguida y enseguida. No se pueden repetir las palabras porque se escucha o se escucharía un poco mal. Si fuese un lenguaje informal,
estando con nuestros amigos o familiares o primos, ahí sí podemos repetir palabras, pero en un lenguaje formal no se puede repetir palabras de manera constante. Seguimos. Se usan oraciones largas y bien construidas, en especial las oraciones bien construidas. ¿Por qué? Porque nos tenemos que expresar y nos tenemos que comunicar de manera adecuada con la persona o las personas con las que estamos hablando o estamos compartiendo información. Bien. Otra característica muy importante del lenguaje formal es la pronunciación correcta de las palabras. Cada palabra que digamos, cada palabra que mencionemos debe ser pronunciada de forma correcta y no incorrecta. Si fuese un lenguaje informal, por supuesto que podemos expresar las palabras de una forma incorrecta, porque es un lenguaje informal. Sin embargo, en un lenguaje formal no se pueden pronunciar las palabras de una manera incorrecta, sino de forma correcta, clara y concreta. ¿Para qué? Para que la persona o las personas que están escuchando el mensaje lo entiendan de manera asertiva. Continuemos. Se usa el usted para comunicarnos. Esta palabra de usted es primordial. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto, en un lugar donde se está hablando de manera formal con personas que no conocemos o con personas que sí conocemos y por lo tanto le hablamos de usted por el respeto hacia él o hacia a ellos. Y por último, no se usan los vulgarismos o las groserías. En un lenguaje formal no se usan palabras vulgares, palabras obscenas o groserías, por el contexto en el que nos estamos encontrando o por la situación. Si fuese un lenguaje informal, ahí sí podemos usar ese tipo de palabras, pero en un lenguaje formal no se puede usar ni las groserías ni las palabras vulgares. Veamos un ejemplo. ¿Se sirvió usted decirnos que por carta le manifestaremos en qué forma deseábamos que nos ayudara para que esta banda sea constante y progrese? Si nos damos cuenta, están usando la palabra usted para expresar ese respeto hacia esa persona o hacia un conjunto de personas que nos escuchan de manera asertiva. Esto es una pequeña introducción de lo que se abarca en un panel de discusión. En otro momento veremos otros conceptos del mismo. Que tengan buena tarde y gracias.